La semana pasada estuvimos viendo en el tema Dios te librará, que hoy estaremos dando la tercera entrega a partir del capítulo 6 del libro de Daniel. Y en este capítulo 6 del libro de Daniel nosotros vemos todo un andamiaje y un entramado que nos da grandes lecciones. La confusión que nosotros vemos que nos pueden traer las situaciones de pruebas y de adversidad son aclaradas cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Por eso les invito que nuevamente vayamos al libro de Daniel, al capítulo 6, versículos 4 al 9. Daniel, capítulo 6, versículos 4 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, para que no pueda ser revocada. Por tanto, el rey firmó el documento. Esto es el mandato. El Señor añada bendición a tu palabra. Como ya nosotros hemos dicho en otras ocasiones, el libro de Daniel podemos dividirlo en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es narrativa histórica, y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 son las visiones y las profecías. Es decir, que la segunda mitad de este libro es profecía bíblica. Aquí este pasaje pues nos habla de un rey llamado Darío. Nosotros encontramos 3 personas con el mismo nombre en las Escrituras. El primero es Darío I o Darío el Grande. Gobernó en Babilonia, y dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 6 versículo 1, entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Realmente era un rey medo, un rey del conjunto de territorios vastos, auspiciado o dirigido por los reyes del imperio medo-persa. Y Darío el Grande gobernó desde el año 500 o vivió desde el año 522 hasta el año 486. El segundo que nosotros encontramos es Darío II. Y este se menciona en Nehemías capítulo 12, versículo 22. En cuanto a los levitas, jefe de casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joiada, Johanán y Jadúa. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el Persa. Y es conocido así con ese nombre como Darío el Persa. Y el tercero es este Darío que aparece por primera vez en Daniel capítulo 5, donde dice que fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media también
tomó el reino siendo de 62 años. Es conocido como Darío el Medo, y este es el Darío del cual estamos hablando. Mucho se discute sobre la identidad y la historicidad de este personaje, puesto que los dos Daríos anteriores, tanto el que se menciona en el libro de Esdras como el que se menciona en el libro de Nehemías, es decir, Darío I y Darío II, son revalidados por la historia universal. Sin embargo, Darío el Medo no encontramos data en la historia universal acerca de él. Algunos han sugerido que Darío no es un nombre propio, sino un título. Así como al rey de Egipto se le decía el faraón, al monarca del imperio romano se le decía el César, pues a los reyes del imperio medo-persa también adoptaban el nombre de Darío. Es posible también, dicen otros, que puede ser el nombre de un rey vasallo bajo el mandato de Ciro. Lo cierto es que la Escritura los registra, y como en otros casos también es asunto de que en algún momento se va a encontrar la data de este rey. Pero no podemos discutir que los eventos que se dan son históricos, incluyendo su personaje principal, que es Daniel. Ahora, Daniel tuvo, por la gracia de Dios, el privilegio de estar bajo o en la corte de algunos reyes, de Nabucodonosor y de Belsasar en Babilonia, de Darío y también de Ciro. Es decir, que estuvo bajo el mandato y sirviendo bajo el mandato de 4 reyes, 2 babilónicos y 2 de Media y Persia. Y nosotros vemos que el rey nombró, como lo vemos en los versículos del 1 en adelante del capítulo 6 de este libro de Daniel, nombró sátrapas y nombró funcionarios. Sátrapas eran 110 y funcionarios eran 3. Y de esos 3, Daniel era uno. Pero nos dice la palabra del Señor que de los 3 Daniel sobresalía porque había en él un espíritu extraordinario. Es decir, él sobresalía por su integridad, sobresalía por su capacidad, sobresalía porque no era negligente y sobresalía porque no era corrupto. Lo que quiere decir que la corrupción estaba a la orden del día en los días del imperio medo-persa, como en los días del imperio babilónico y como en los días del imperio griego y como en los días del imperio romano y como en el día de hoy. Entonces, es un mal que nace en el corazón de los hombres. Y la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres. ¿Quién lo entenderá? Entonces, realmente había un problema que preocupaba al rey. Y Daniel era el candidato número 1 del rey, no solamente para estar en los 3, sino para estar por encima de los 3, como una especie de primer ministro. Daniel, los otros 2 funcionarios y el resto de los sátrapas que tenían que rendir cuenta a él. Solamente por esa intención del rey fue que se movilizó toda esta componenda, asociación de malhechores, contubernios y conspiración en contra de Daniel. Pero Daniel estaba en la corte y definitivamente era un hombre de Estado. La semana pasada estuvimos viendo dentro de Dios te librará, que como hemos titulado esta miniserie, el subtítulo, ¿qué es lo que le molesta a todos estos funcionarios y subalternos de Daniel? ¿Qué es lo que le molesta? En Daniel vimos que por su integridad, su capacidad, su santidad, su entereza, su carácter firme y correcto, es precisamente eso lo que lleva a que Daniel sea perseguido y sea aborrecido por los demás. Por eso sus colegas y subordinados tramaron contra él quitarle la vida, porque todo lo que está aquí es buscar la manera de cómo de forma legal poderle quitar la vida. Esa es una
patraña que se ha visto siglos tras siglos, generación tras generación. Alguien se sorprende cuando yo digo que todo lo que hizo Adolf Hitler fue legal. Todo lo que hacen los caudillos, los tiranos, primero se hacen leyes que se ajusten a sus caprichos y a sus medidas, y entonces todo aquel que viola esa ley, entonces es perseguido. Por eso vemos que hay tantas leyes supuestamente para proteger los derechos de unos pocos, pero son leyes que están escritas con la tinta del odio, de la intolerancia, para perseguir a todo aquel que diga algo que a una minoría le moleste. Todo lo que se hace en el mundo de hoy en términos de injusticia es legal. Se legaliza la injusticia, se legaliza la tiranía, se legaliza la opresión para que todo aquel que se rebele contra eso sea acusado como alguien que está violando la ley. A Daniel no lo podían perseguir por nada. Dice la Escritura que no había corrupción. Cientos de sátrapas viendo a ver en qué Daniel era un hombre de doblez, un hombre bimoral, y no lo encontraron. Enemigos de él viendo la forma en que podían atraparlo. Sin embargo, no encontraron nada, porque era un hombre de integridad. Cuando el enemigo no encuentra nada, es porque realmente Daniel goza de la integridad. Daniel, en su integridad, no iba a ser invulnerable, ni le iba a granjear la simpatía de los demás. Una de las realidades que los cristianos debemos aceptar hoy en día es que por ser cristianos y ser personas verdaderamente cristianas, eso no quiere decir que no estamos exentos de caer en situaciones de dolor, de calamidad o de persecución. De hecho, en ocasiones podemos ser más propensos a ser perseguidos por ser íntegros que por ser corruptos. En ocasiones, una persona de integridad corre más peligro que una persona corrupta. Molesta la integridad, molesta a muchos que se haga lo correcto, molesta que se hagan las cosas bien hechas, molesta que haya personas que se sacrifican por el bien de los demás, molesta la luz más de lo que puede molestar la oscuridad. No es la única vez que vemos un episodio como este en las Escrituras. Nehemías, capítulo 2, versículo 10. ¿Recuerdan lo que dice? Dice de la siguiente manera: cuando se enteraron Sanballat horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, que Nehemías pregunta: ¿cómo están allá? Nehemías gozando del poder precisamente del rey Artajerjes en ese periodo del imperio persa. Él era un alto funcionario, él era copero del rey, pero era judío. Y él pregunta: ¿cómo están los que quedaron de la cautividad? Es decir, aquellos que cuando llegó Nabucodonosor resistieron o lo dejaron allí, pero estaban en una calamidad tremenda porque la ciudad había sido destruida. Y eso es lo que le dicen: los que quedaron de la cautividad están en gran dolor y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, dice Nehemías.
Lo que quiere decir que la situación en que estaba era de pobreza extrema. No tenían dignidad, estaban siendo víctimas de los forajidos y de los nómadas delincuentes que venían y azotaban a la ciudad en todo momento. Entonces Nehemías tiene el llamado de Dios para ir a restaurar los muros de Jerusalén, pero precisamente eso es lo que le causa malestar a Sanballat, a Tobías. Le causa malestar que se le devolviera la dignidad y el bienestar a la gente. Y que la integridad molesta. El que hace lo correcto seguro se va a encontrar enemigos que van a conspirar contra él precisamente por eso. No creamos que por hacer las cosas bien todo el mundo nos va a aclamar. Al contrario, la historia de este mundo se ha escrito con sangre de personas que luchan por la justicia en cualquier orden y por eso son perseguidos, torturados, matados. Y aquí lo vemos. Un hombre de Dios queriendo hacer las cosas bien y por eso es perseguido. Versículos 4 y 5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero ¿qué dice? No pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Las razones de la maldad son tan diversas, tan extrañas y complejas que nosotros no encontramos otra explicación que llamarle a la maldad pecado. No encontramos razones justificadas que podamos decir, caramba, pero ¿por qué esto es así? Padres me dicen a mí, caramba, ¿qué fue lo que hice mal con mis hijos? Hijos me hablan de lo mal que lo trataron sus padres. Personas dicen, óyeme, este amigo me traicionó, yo no sé lo que yo le hice. Hay maldad, hay conspiración, hay asesinatos, hay crímenes de personas que tú dices, pero ¿y por qué le hicieron esto a esta persona? Y que la maldad solamente se puede explicar cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y ella nos dice que del corazón del hombre que salen todas estas perversidades. La maldad ha atormentado a muchas gentes a través de la historia pensando, pero ¿por qué es la maldad? Un escritor y periodista español lo dice con mucha precisión. Y lo cito, no es el origen de la materia, ni las leyes de la física, ni siquiera la esencia de Dios. El mayor interrogante al que se enfrentan los seres humanos es la existencia del mal. El mal nos rodea, nos acecha, duerme con nosotros. Observamos cada día cómo despliega sus tentáculos por el mundo. Todos los días mueren decenas de personas en distintas partes del mundo. Atentados en Oriente Medio o en África que no aparecen en los titulares de la prensa ni merecen un minuto en televisión. Millones de seres humanos viven en la miseria, en territorios que no sabemos ni siquiera ubicar en un mapa. El mal existe y no es un concepto abstracto. Lo vemos en la calle, en un hospital, en una pantalla, en la casa de un vecino. Está en todos los sitios y en ninguno a la vez. A veces miramos para el otro lado para no ver el mal, pero acaba por mostrarse cuando menos lo esperamos. Desgraciadamente, el mal no se puede erradicar con las armas ni con ejércitos, aunque a veces caemos en esa dinámica.
El mal es algo esencialmente individual. Es un proceso de corrupción y de degeneración del espíritu, una enfermedad del alma cuando se pierden los valores y no se hace el más mínimo esfuerzo para rescatarlo. Cierro la cita. Ese es el mal. Y aún con toda la retórica que nosotros podamos tener para describirlo, aún así, nuevas manifestaciones de maldad nos dejan sin palabra. Nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿qué le molesta a estos funcionarios, colegas de Daniel? ¿Qué le molesta a estos subalternos? Daniel, como siervo de Dios y al igual que nosotros, también depende de Dios y también debemos enfrentarnos a la oposición de circunstancias adversas solamente por hacer lo bueno. Mi hermano, mi hermana, no crea tú, no crea yo que por hacer lo correcto vamos a estar caminando por caminos de pétalos. No, allí en los caminos de los pétalos también están las espinas que han de herirnos, porque ese es el mundo. Aquel que quiere hacer el bien encontrará más tropiezo por la bondad que por la maldad. Es sorprendente cómo todo un tren gubernamental pone en marcha todo un andamiaje para hacer desaparecer a Daniel. ¿Y cómo lo hacen? Se acercan al hombre más fuerte que había en el mundo en ese momento, Darío el Medo. Me da mucha pena, dijo el entrevistado. Es una persona consumida por sus ambiciones descontroladas. Ese comentario fue el de un comunicador sobre una persona del mundo de la política muy influyente a nivel internacional. Dijo precisamente eso. Es una persona consumida por sus ambiciones descontroladas. Lo cierto es que quienes quieren posiciones de poder o están en posiciones de poder deben cuidar sus corazones y sus motivaciones, tanto para anhelarlo o para mantenerse en el poder. El poder puede ser muy peligroso para quienes lo ejercen. Y si hay alguna grieta, el poder terminará usando y haciendo un prisionero a quien supuestamente tiene el poder. El poder humano tiene la particularidad de nublar la razón y el entendimiento, de perturbar la paz interior por el despertar de ambiciones hasta el momento desconocidas. Se usa para trepar, subyugar, para perseguir y aplastar. Es una maldición para quien lo ejecuta más que para el perjudicado. El poder humano persuade, encanta y embriaga con sirenas seductoras que entonan las estrofas que conducen al Seol. El poder humano es insaciable, nunca se cansa de tomar de las fuentes del placer, de la popularidad, de la opulencia y de los caminos de la extravagancia y de la vanidad. El poder humano no conoce de principios, no sabe lo que es amor, desconoce el perdón. Sus pasos premeditados y condicionados dan la bienvenida a aquello que estimula su ego, que satisface sus apetencias. No hay honor, no hay amigos, no hay respeto, no hay razón, no hay cariño, no hay lealtad, no hay amor. El poder humano siempre cae en las redadas de sus propias conspiraciones. Es una celda, un calabozo, un sótano, una cueva, una mazmorra. Es una madriguera y una guarida. Es un búnker profundo y fortificado a donde no se puede llegar.
pero también es el lugar de donde no es fácil escapar. Decía Tozer que la integridad es como el oxígeno. Mientras más alto se está, más escasea. Parece ser que los funcionarios y sátrapas conocían bien a Daniel y sabían que buscando su historial como funcionario no lo iban a atrapar, pero lo conocían bien. Sabían que Daniel era fiel a Dios, que no había doblez, que no había grietas en su alma, que no había grietas en su alma. Lo sabían. Sabían que no era un hombre de sobornar, que no era un hombre que iba a entrar en la danza y en la conspiración de tramas oscuras. Lo sabían. Por lo tanto, la rueda que daba inicio a todo lo que se estaba tramando contra él ya había comenzado a rodar. Él no se doblaba. Desde los días, siendo un joven de Nabucodonosor, mantuvo su integridad. Ahora en su ancianidad tampoco iba a ceder. Pero aquellos funcionarios no solamente conocían bien a Daniel, sino también conocían a Darío. Conocían de sus temores, de sus intrigas, de sus paranoias, de la conspiración que siempre estaba viendo en contra de él. Por eso creyeron que era más fácil seducir a Darío que seducir a Daniel. En palacio hay sus dinámicas, en sus pasillos hay conjuras y tramas. Sabían y conocían lo que le preocupaba al rey. Sabían de sus temores, sabían de los fantasmas que lo espoleaban y azotaban. Por eso manipularlo a él fue más fácil, siendo el rey, que a Daniel, su funcionario. Miren lo que dicen los versículos 8 y 9 del capítulo 6 del libro de Daniel. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento y ese fue su mandato. Nos preguntamos, ¿por qué el rey fue tan fácil de persuadir? Le dijeron, promulga una ley, firma un decreto. Ley y decreto en aquellos tiempos era lo mismo, porque toda la autoridad recaía en el monarca, en una sola persona. Firma este edicto para que durante 30 días a ti sea la única persona que en todo el imperio te rinda culto y te pida a ti por 30 días. ¿Por qué resultó el rey tan fácil de persuadir? El rey le tenía aprecio a Daniel, como vamos a estar viendo después, pero más aprecio le tenía a su trono. Entre sus temores estaba la situación de su reinado. Recuerden que él hace esa organización de sátrapas, de funcionarios y de un primer ministro precisamente para tener control. Eran días de guerra, de conspiración, de traición. Esa es la historia de todos esos monarcas. Y tenían que cuidarse. Entonces el rey era presa fácil. Nos preguntamos, ¿no era un halago para el rey que durante 30 días asumiera el estatus de un Dios en el que sería el único a quien se dirigieran las oraciones? Dice la Escritura, líbrame de toda palabra lisonjera.
La lisonja, la adulación es una moneda falsa que engaña a todo aquel que la recibe. El rey estaba comprando la lisonja. Buena idea para un ególatra, para un megalómano, para las personas antropocéntricas, que todo gira en torno a ello. Oh, a ti solamente se te va a aclamar, a ti solamente se te va a pedir. Tú eres el que nos suple, tú eres el que nos da. En ti está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sería por eso? ¿Le gustó al rey en su egolatría, en su adoración de sí mismo? Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Lo mismo pasó con Belsasar. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué el rey resultó tan fácil de persuadir? ¿No promovería este decreto la unidad del imperio? ¿Tenía algún acento de conveniencia coyuntural y política? El rey tenía ciertos temores. El rey tenía muchos territorios que había conquistado. Era una cultura politeísta y todos estos territorios, estas naciones también tenían sus propios dioses. ¿No le daría una unidad política al reinado? Tenía que ser entonces el rey con cierta astucia, promover la unidad, todo el mundo orándole a la misma persona, todo el mundo haciendo eso. ¿No le daría unidad a su reino, algo que él temía? ¿O no sería para identificar a los enemigos del rey? ¿No sería más fácil entonces comenzar a buscar a los sospechosos, a ver quién no le estaba orando al rey? Y entonces así ver con mayor facilidad a quien estaba incumpliendo con este decreto. Había toda clase de naciones dentro de su poderoso imperio y por lo tanto toda clase de dioses y religiones. ¿No adelantarían de una manera maravillosa el crecimiento y la unidad del imperio? ¿No iba a ser un imperio unido? Si por un periodo de 30 días se adorara a un solo Dios y todo el imperio entero, un Dios cuyo representante visible fuera el rey, ya no haría falta tanta fe porque al Dios a quien le están pidiendo está ahí. No iba a aprovechar el rey eso también para hacer varios operativos y cuando le pidieran, entonces ahí tiene comida, ahí tiene vivienda, ahí tiene mascarilla, ahí tiene todo lo que necesita. A simple vista, el rey miraba algo que le podía favorecer en su reino. Desde el punto de vista, solo era una oportunidad para promover la unidad del reino. Desde el punto de vista del rey, podía ser un movimiento político que él podía aprovechar. En la superficie, eso era lo que se veía. Desde el punto de vista de los funcionarios y de los sátrapas, era decirle al rey: tú eres el monarca, tú eres el fuerte, tú eres el que nos suple, tú eres Dios. Nosotros mismos no tenemos ningún inconveniente en postrarnos delante de ti. Eso era lo que se veía en la superficie. Pero nos preguntamos, ¿eso era lo que buscaban los sátrapas? ¿Querían ellos quitar a Daniel porque servía a otro Dios? Cuando el imperio medo-persa, cualquiera podía pedirle a otro Dios siempre y cuando que pagara sus impuestos. Lo mismo pasó con el imperio griego, lo mismo pasó con el imperio romano. ¿Qué había detrás de esa conspiración? Si el motivo no era religioso, probablemente el rey vio un motivo político y por eso lo aceptó
Pero él no tenía nada en contra de Daniel. Él conocía a Daniel. Entonces, si el motivo de los sátrapas no era religioso y el motivo del rey era político, realmente eso era lo que buscaban los sátrapas. A simple vista, el rey miraba algo que le podía favorecer. Pero cuando nosotros nos acercamos al texto, nos vamos a dar cuenta que los funcionarios y sátrapas, a la luz de lo que nos dice la historia, eran individuos corruptos. Eran tipos que no eran leales a nadie. Por lo tanto, ellos querían conspirar contra Daniel por otra causa. Hay una historia que yo quisiera compartir con ustedes, la leí recientemente, de un pueblo que para el verano aumentaba el consumo de helados, pero paradójicamente también aumentaba el consumo o la alta tasa de delincuencia. Entonces comenzaron a investigar y vieron una conexión entre el consumo de helados y la alta tasa de delincuentes y de crímenes que se cometían en la misma temporada. Cuando bajaba el consumo de helados, bajaba la tasa de criminalidad. Y años tras años, cada vez que aumentaba el consumo de helado, aumentaba la tasa de criminalidad, lo cual despertó que investigadores fueran a ver con profundidad. Y comenzaron las conjeturas. Comenzaron a investigar nada más y nada menos que ¿a quién? A las heladerías. Y comenzaron a ver que qué es lo que tienen estos helados que están produciendo que haya esa tasa de crímenes. Había una correlación directa entre consumo de helado y crímenes. Pero podemos decir que hay una conexión entre una cosa y otra. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. Los sátrapas estaban conspirando contra Daniel y a simple vista lo que se ve es un motivo religioso. El rey ve un motivo político, pero eso es lo que se ve a simple vista. Lo que hay detrás de todo esto es que un funcionario honesto como Daniel iba a ser una traba para ellos que eran funcionarios corruptos y por lo tanto había que eliminarlo. Un hombre de Dios es un hombre íntegro y un hombre íntegro, un hombre que hace lo correcto, va a tener personas que van a serles adversas. No creamos, hermanos, que porque nosotros hagamos lo correcto, nosotros vamos a tener la bendición de todo el mundo. Incluso es probable que aún en las filas de la fe haya personas que te aborrezcan por tú hacer lo correcto. Y yo lo he vivido como pastor. En las iglesias hay infiltrados y hay personas que tú los enfrentas y aún enfrentándolo con la verdad en la mano, te aborrecen. Lo que se ve en la superficie son funcionarios que quieren congraciarse con el rey. Pero detrás de todo eso lo que había era quitar del medio a una persona que les estaba entorpeciendo sus planes. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar la adversidad? Del tipo que sea. Llámese pandemia, llámese personas que sean hostiles a nosotros, no importa, los adversarios que podamos tener, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? Nosotros lo enfrentamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores que está de nuestro lado. Daniel hizo lo que todo creyente debe de hacer. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes,
continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Cuando Daniel se dio cuenta de la conspiración, cuando Daniel se dio cuenta que su vida estaba en peligro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se fue corriendo donde el rey Darío? No, fue donde el rey de reyes, del dueño y creador del universo. Y a ese rey y señor del universo se le arrodilló y abrió las ventanas para que lo vieran orando y clamando a ese Dios que lo llevó ahí y que podía protegerlo sobre toda conspiración y sobre toda maldad. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Buscar ayudas humanas? ¿Buscar algún subterfugio, algún mecanismo, algún truco? No, tú tienes problemas, hermano. Arrodíllate delante del Señor. Esta pandemia nos está afectando. De rodillas que la vamos a combatir. No ponga tu fe en una mascarilla. Pon tu fe en Cristo Jesús. Usamos la mascarilla. Y Daniel fue delante de Dios y oró. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 en adelante. Por nada estéis afanosos. No te afanes. Ven en oración delante de tu Dios, que sabe de todo lo que tú tienes necesidad, de lo que te hace sufrir, de lo que te hace llorar, de lo que tú necesitas con urgencia. Todo lo tiene Dios. Pero te digo algo, si no tiene a Cristo, lo que necesitas con urgencia es precisamente a Jesucristo. Ven con urgencia y dile a Él que te perdone y te salve para que tú puedas ser su hijo, su hija. La semana que viene veremos la oración de Daniel y veremos cuál es el antídoto cuando nosotros nos vemos en esa adversidad. Dios nos ama y conoce muy bien las motivaciones de nosotros. La investigación sobre helados y crímenes concluyó que en los lugares marginados durante el verano salían más personas a las calles de distintas clases, entre ellos jóvenes que venían de hogares disfuncionales y que no estaban haciendo nada, y por eso aumentaba el nivel de crímenes. No tenía nada que ver con helado. De hecho, esos muchachos ni siquiera comían helados. No es lo que se ve a la superficie, es lo que es.